El mundo desde el aire. Sudáfrica. A continuación, de Stellenbosch hasta la península de Robert. Nuestro viaje comienza en Stellenbosch, en el corazón del distrito de Cape Wineland. Aquí exploraremos varios viñedos antes de seguir hacia el sur, hasta Hermanus, un lugar ideal para ver ballenas francas en su época de apareamiento. En el Cabo de las Agujas pasaremos por el punto más meridional de África. Junto a la costa, en Pinnacle Point, hay cuevas donde grupos humanos vivieron hace miles de años. Seguiremos el escarpado litoral mientras las olas azotan la costa, hasta llegar a Mossel Bay y su impresionante faro. Una de las playas más hermosas se encuentra en Notsi, además de interesantes mansiones-castillo. Terminaremos el viaje en la península Robert, un lugar conocido donde pasear, nadar y quizá observar la colonia de focas que también disfrutan de la península. Stellenbosch es el segundo asentamiento europeo más antiguo después de Ciudad del Cabo. Su nombre significa el bosque de Estel, en honor a Simon van der Stel, que fundó la ciudad en 1679. En 10 años, los refugiados hugonotes se habían asentado en la zona y comenzaron a cultivar vides. Hoy Stellenbosch es el centro de la industria vitivinícola sudafricana y su universidad tiene hasta un grado en viticultura. La región disfruta de un clima mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos fríos y húmedos, ideal para la vid. Los montes de Cape Fall contribuyen con su terreno favorable para dicho cultivo. La historia de las bodegas Rustenberg se remonta a 1680, aunque su propiedad ha cambiado de manos varias veces. A finales del siglo XVIII producían unos 3.000 barriles, que a principios del siglo XIX duplicaron. Hoy las bodegas están dirigidas por la familia Barlow, que lleva 70 años haciendo distintos tipos de vino. Quizá la más conocida de la zona sea la bodega Bossendal, con una historia que se origina a finales del siglo XVII. La casa del propietario, con un hermoso diseño de inspiración holandesa típico de la región, se edificó en 1812. A finales del siglo XIX, la mayor parte de los viñedos sufrió una catastrófica epidemia que casi acaba con la actividad. Las nuevas cepas importadas de América necesitaron décadas para adaptarse. En 1897, Bossendal, junto a otras 20 fincas, fue adquirida por Cecil Rhodes, cuando fue obligado a dimitir como primer ministro de la colonia del Cabo. Transformó los terrenos en granjas frutales, introduciendo métodos modernos de poda, injerto y riego. Plantó 200.000 frutales caducifolios, como perales, albaricoqueros, ciruelos y melocotoneros. Gracias a los barcos frigoríficos, sus frutas pudieron exportarse a todo el mundo. Mientras, las nuevas cepas se adaptaban poco a poco y pronto volvieron a producir vino de calidad. Hoy los viñedos son una gran atracción turística. La gente puede catar los vinos y visitar las fincas y los jardines. Sir Herbert Baker, el arquitecto que diseñó muchos de los edificios gubernamentales de Sudáfrica, incluyendo el Parlamento de la capital, Pretoria, diseñó también una casa de campo más humilde para Cecil Rhodes bajo la montaña Simonsberg, al final de este camino que comunicaba con Bossendal. Fue diseñada como refugio en el campo, pero ha sido restaurada recientemente y ahora se alquila a los visitantes. Rhodes Cottage forma parte del Patrimonio Nacional de Sudáfrica. Cerca se hallan las bodegas Bellingham, compradas casi en ruinas por la familia Podalsuk durante la Segunda Guerra Mundial en 1943.
reclutaron a 14 prisioneros de guerra italianos con experiencia en el cultivo de vides para replantar el viñedo. Bellingham produjo el primer vino rosado de la región en 1949 y lleva produciendo vino de calidad desde entonces. Vamos al norte, a la ciudad de Par y al monumento de Tal, que conmemora el lenguaje afrikaans con sus influencias del holandés, malayo, portugués, francés y alemán, así como el indígena khoi y otros lenguajes afrikaans. El monumento se inauguró en 1975, 15 años después de que el afrikaans reemplazara al holandés como idioma oficial de Sudáfrica. La ciudad de Par se fundó poco después de Stellenbosch, en el siglo XVII. Pero se hizo un hueco en la historia, porque aquí fue donde en 1990 Nelson Mandela caminó hacia la libertad desde la entonces llamada prisión Victor Verster, tras 27 años de encarcelamiento. Par es otro centro vinícola y está rodeado de cuidados viñedos que producen una gran variedad de vinos. Muchos de ellos se remontan a finales del siglo XVII, con fincas de aquella época. El tercer centro vinícola está al final de este valle, Franschhoek. El nombre significa esquina francesa en afrikaans, ya que esta zona la poblaban los hugonotes franceses. Algunas familias fueron afamadas productoras vinícolas y la ciudad prosperó. Hoy es famosa por albergar los mejores restaurantes del país y es descrita con frecuencia como la capital sudafricana de la comida y el vino. Este monumento homenajea las influencias culturales que los hugonotes trajeron en los siglos XVII y XVIII. El monumento se terminó en 1945. Los tres grandes arcos simbolizan la Sagrada Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así confirmaban su fe protestante tras su persecución y exilio de la Francia católica. En la piedra podemos leer el lema protestante: tras las tinieblas, la luz. Viendo las espectaculares nubes sobre las montañas Drakenstein y los fuertes vientos, es más seguro rodearlas al dirigirnos al sur, hacia la costa. Sudáfrica siempre ha sentido pasión por el golf, y eso se refleja en su gran cantidad de campos de fama mundial, como este en Narabella Country Estate. El complejo está entre el macizo montañoso de Palmet y la laguna del río Bot. Sudáfrica ha producido grandes golfistas, desde Bobby Locke a Ernie Els, y quizá el mejor de todos, Gary Player. Una de las maravillas de Sudáfrica es su litoral, que se extiende a lo largo de 2.500 kilómetros. Onrus, en la ciudad de Onrus Rivière, se traduce como incansable, refiriéndose al oleaje que martillea la rocosa costa. Nuestro viaje ahora seguirá esta impresionante costa. Visitantes de todo el mundo llegan a la ciudad de Hermanus para avistar ballenas francas. En el siglo XIX, cuando las ballenas eran avistadas, los barcos echaban a la mar para cazarlas. Hoy, cuando se divisan ballenas, solo disparan las cámaras. Desde la orilla es posible verlas de junio a diciembre, cuando vuelven para parir en el refugio de la bahía. Estas increíbles criaturas, a menudo con sus crías, se dejan mecer suavemente por la marea cerca de la costa. En alta mar pueden verse en acción zambulléndose, sin que lleguemos a entender muy bien si se comunican, juegan o simplemente se rascan. Sea como sea, es un espectáculo impresionante. Esta es la majestuosa playa de la Reserva Natural de Walker Bay, con 24 kilómetros de senderos junto a la costa. Termina en las cuevas de De Kelders,
formadas hace millones de años por la acción erosiva de las corrientes subterráneas. Después, la acción de las olas en los acantilados, al subir el nivel del mar, las agrandó, formando estas enormes cuevas. Eran el hogar de los habitantes de la Edad de Piedra, conocidos como Khoi Khoi. Unas excavaciones en 1969 revelaron trozos de cerámica de hace 2000 años, así como objetos de piedra, huesos, conchas, restos de peces y otros animales desechados por los bosquimanos Khoi Khoi. Los Khoi Khoi, hombres de los hombres, son un pequeño grupo étnico que se separó de los Khoisan, el pueblo nativo del suroeste africano. El Parque Nacional Agulhas es un agreste valle costero en el extremo más meridional de África, con un rico patrimonio natural y cultural. Fue declarado Parque Nacional en 1999 gracias a su gran biodiversidad, con numerosas plantas endémicas. La zona también es conocida como Cabo de las Tormentas por la cantidad de barcos encallados en sus rocosas costas que los primeros exploradores calificaron como uno de los lugares más peligrosos de la época por la unión de dos mares. Estas personas se hallan en el extremo más meridional de África, punto de encuentro oficial de los océanos Atlántico e Índico. Cerca está el Faro de Agulhas, el segundo más antiguo de Sudáfrica. Fue construido en 1848 para ayudar a los exploradores de antaño en sus viajes por las bravas aguas del Cabo de las Agujas. 71 escalones conducen a su linterna. Se construyó con roca excavada en una cantera de piedra caliza. El faro ya no está en uso, pero alberga un museo y las vistas son extraordinarias. El litoral es infinitamente variado, alternando orillas rocosas con playas inmaculadas y dunas de arena. Esta es la reserva natural de Demond, en la desembocadura del río Honin-Ness, una zona de avistamiento de pájaros y también de excursiones por los senderos que recorren las dunas. En la desembocadura del río Downhawks hay un refugio junto al acantilado llamado Punchi, que solo conocen los que pernoctan aquí. No se encuentra en ningún mapa, guía de viaje o ruta turística. Para comprar una casa aquí se debe llevar tiempo viviendo en la zona. Las casas pertenecen a una misma familia durante décadas, por lo que hay una larga lista de espera. Las casas tipo cabaña no tienen muros. Tampoco hay electricidad y las letrinas están en cabañas anexas. Punchi ofrece a sus residentes vida en la naturaleza y tranquilidad lejos del mundanal ruido, excepto por el ruido de las olas que rompen constantemente en su dorada costa. En esta franja pueden alcanzar alturas de más de 15 metros, por lo que es un lugar ideal para los surfistas experimentados. Los fuertes vientos fueron la razón por la que en 1601 el explorador holandés Paulus van Carden se vio obligado a buscar refugio en una bahía al este. Le agradó que los Khoi estuvieran dispuestos a intercambiar gran cantidad de víveres por metales en bruto y bienes occidentales, llamando posteriormente al lugar Vlees Bay, palabras en holandés antiguo que significan la bahía de la carne. Hoy la ciudad es un destino vacacional y sus viviendas son usadas como lugares de descanso. Hay un sendero muy conocido llamado Oystercatcher Hiking Trail que lleva a los visitantes por las más bellas zonas de la costa, como Fransman Hawk Point, que se adentra en el mar, una zona costera bella y bien conservada.
Franz Manhoek se traduciría como el rincón del francés, y se llama así por un barco francés, La Fortune, que quedó encallado en sus rocas en 1763. La península protege sus recursos naturales y es muy conocida por sus anaranjadas formaciones rocosas. De regreso a la bahía, las dunas se extienden junto al Oyster Catcher Hiking Trail, ofreciendo a los excursionistas espléndidas vistas. La cima de estas dunas también es un buen lugar donde avistar ballenas francas y delfines. Hacia el este, junto a la costa, está Pinnacle Point, próximo a la ciudad de Mossel Bay, y cerca, el club de golf más exclusivo de Sudáfrica. Fue construido en 2006 y declarado uno de los 10 mejores circuitos del mundo. Darren Clarke, el ganador del Open de 2011, describió el recorrido como el mejor del mundo. Además del golf, el impactante paisaje sobre los acantilados nos inspira a jugar, aunque un mal golpe puede acabar con la bola en el mar. El complejo también ofrece alojamientos de lujo con vistas al circuito y al mar. Pero ¿cuántos golfistas saben que el Homo sapiens pudo haber evolucionado bajo sus pies en África hace miles de años? Estas cuevas estaban ocupadas en la Edad de Piedra. Tras debatir durante décadas, los paleoantropólogos coinciden en afirmar que hay suficientes pruebas genéticas y fósiles que confirman que el Homo sapiens evolucionó en África hace 180.000 años. En esa época, la mayor parte del mundo vivía la edad de hielo, pero África era seca y árida. Como los yacimientos arqueológicos de ese periodo son escasos en África, los científicos analizaron las formaciones geológicas, las corrientes marinas y los datos del clima para localizar los posibles yacimientos. Uno de ellos está en Pinnacle Point. Cuando los faros todavía se manejaban a mano, uno de los mejores trabajos de Sudáfrica era ser nombrado farero del faro de Cape St. Blaise, porque se encuentra al lado de la ciudad de Mossel Bay, y no en un lugar remoto en mitad de la nada. Se inauguró en marzo de 1864 y hasta finales de los 70 la lente giraba como un reloj, lo que implicaba que el farero debía subir a la torre y darle cuerda cada 3 horas. Hoy está abierto al público. Las vistas de los acantilados y el océano son espectaculares. Merece la pena subir. Ahora el faro está automatizado, pero aún quedan fareros y 2 asistentes que ayudan en las tareas meteorológicas y de radio. Pasando por Mossel Bay, encontramos el aeropuerto George, un buen lugar para detenernos a repostar. Fue construido en 1977 para dar servicio a la zona, cada vez más popular, y a los numerosos veraneantes. En 2003, 154.000 pasajeros usaron el aeropuerto. 10 años después, la cifra aumentó hasta casi los 570.000. Al despegar hacia las montañas Utinica, nos encontramos con otro helicóptero, aunque este es algo más grande. Es un Kamov Ka-27 desarrollado por la Marina rusa para el transporte y la guerra en el mar. Se diseñó en 1969 y el primer prototipo despegó en 1973. Como otros helicópteros militares, el Kamov tiene rotores coaxiales con 2 aspas que giran en dirección contraria, lo que evita la necesidad de un rotor de cola. El Ka-27 también se utiliza en actividades comerciales, sobre todo para la construcción, por su gran capacidad de elevar y transportar pesos gracias a sus potentes motores.
Desde las colinas fluye el río Caimans y en su desembocadura está el puente del ferrocarril. El histórico tren de vapor Utinica-Chuchu recorrió esta línea hasta 2010, cuando se abandonó por motivos económicos. Hacemos ahora la ruta de los Jardines, una zona de la costa sureste que se extiende desde Mossel Bay, en el Cabo Occidental, hasta el Río de las Tormentas, en el Cabo Oriental. Su nombre proviene de la abundancia y la diversidad de flora que crece aquí. En esta zona hay un clima oceánico, con veranos templados o cálidos e inviernos templados y frescos. Es famosa por tener el clima más templado del mundo, después de Hawái. Las temperaturas no suelen bajar de los 10 grados en invierno y rara vez superan los 28 en verano. Esto lo convierte en un lugar atractivo para vivir o tener una segunda residencia, y hay lujosas propiedades con vistas al mar. Este es el río Notsi, que se abre camino hacia el mar a través de la maleza y de este apartado bosque. Sabedores de su belleza, los residentes en la zona pidieron que fuera protegida oficialmente para evitar futuras alteraciones. Lo consiguieron y en 1999, en la víspera del milenio, el Notsi se declaró zona protegida. El río llega hasta el tormentoso mar a través de arenas doradas, dominado por una serie de castillos que no son, como muchos piensan, antiguas guaridas de piratas. Se construyeron en los años 30. La historia dice que el propietario no tenía intención de construir un castillo, que simplemente usó la roca por razones prácticas. Un amigo, bromeando, le sugirió que añadiera unas torretas y lo convirtiera en un castillo. Y así lo hizo. Otros copiaron su estilo, y hoy hay 5 castillos, mezcla de residencia privada y hotel de lujo. La costa de la Ruta de los Jardines es una gran atracción turística de Sudáfrica, pero muchos nunca la verán así. Nuestra visión única desde el helicóptero nos permite verla a vista de pájaro, mientras descendemos sobre el increíble y escarpado litoral. A lo largo de miles de años, el mar ha tallado cuevas y en algunos lugares espectaculares arcos de roca. Llegamos a nuestro destino final, la península de Robert. Situada al este de la bahía de Plettenberg, no solo es reserva natural, sino también monumento nacional y patrimonio de la humanidad. Las rocas de esta región tienen más de 200 millones de años. Hay pruebas de que algunas de estas cuevas fueron habitadas en la Edad de Piedra en esta península. Los visitantes disfrutan de vistas impactantes, fantásticos senderos y suaves playas. La península de Robert alberga una enorme colonia de leones marinos que suelen ser vistos en las playas de Robert, aunque prefieren vivir en salientes y arrecifes. Es la especie más grande y fuerte de focas. Tienen una cabeza grande y ancha con un hocico prominente. Tienen orejas externas y largos bigotes, especialmente los machos adultos, y se encuentran en la costa oeste sudafricana. Su principal predador es el gran tiburón blanco, avistados a menudo por los visitantes más pacientes. También pueden observar ballenas francas australes, orcas y 3 especies de delfines. La península de Robert
es uno de los muchos alicientes de la Ruta de los Jardines, donde observar en todo su esplendor el mundo natural, el lugar ideal para acabar nuestro viaje.